Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta sesión, a este encuentro del programa Quehaceres, dedicado en esta ocasión a un problema de escala, que es precisamente la sesión de este programa público que hacemos en el Museo Amparo desde hace un par de años y que es dedicado a acompañar la exposición venidera de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo curada por Tatiana Cuevas, que se inaugurará pronto, esperando que se pueda regresar a las salas en un tiempo no demasiado remoto con seguridad. Este programa que acompaña las reflexiones de la exposición que mencioné se propone, a partir de la teoría del método indiciarios y de las posibilidades críticas de la microhistoria, observar el rol que el indicio asume en las prácticas de investigación de distintos artistas u otros actores, activistas, profesionistas, críticos, etc. En este programa, por lo tanto, tenemos el objetivo de observar las pistas y los desbordes de las imágenes y de narrativas que en obras, en exposición, y que desde las obras se pueden desbordar a otras disciplinas, discuten, derrumban o reconstruyen los relatos oficiales, con la finalidad de reflexionar más ampliamente sobre el concepto de historia, sobre el planteamiento político y social de la misma y sobre la posibilidad de escrituras situadas. Entonces, hoy, con mucho gusto, con la intención de tener un diálogo que se enmarca en este programa y que discuta los temas que mencioné y que se enfoque también a cuestiones y contextos específicos. Y estamos aquí con María Minera, quien es crítica y investigadora y que, pues, en principio, agradecemos por su participación. Muchas gracias, María, por estar aquí con nosotras hoy, 10 de febrero. Gracias a ustedes, Nina. Estoy muy contenta yo también de estar aquí, ese aquí Sí. que es quién sabe dónde, mi casa y otros lados. Por supuesto, estamos como suspendidos, ¿no? En este Sí, tiempo, pero exacto. bueno, nosotros también hemos agarrado la oportunidad para poder expandir las pláticas acá de quehaceres. Hemos tenido varias conversaciones. Bueno, en tu caso hubieras podido visitarnos, ¿verdad? De la Ciudad de México, pero bueno, de repente también con personas que estaban más lejos, pues hay que hacer de necesidad virtud, ¿verdad? Claro. Entonces, en eso estamos y pues había habido este interés, María, de invitarte, porque hace algunos meses tú publicaste un artículo en lo cual hablabas de un fenómeno que nos pareció interesante para pensar todas estas, algunas, bueno, de las cosas que la exposición se propone de pensar y que en general pues nos interesaba abordar como una forma de escribir la historia en presente, pero mejor dicho, de reescribirla, ¿no? O sea, de intervenir precisamente en monumentos, en el espacio público a través de manifestaciones pues visuales que fueron ampliamente discutidas, ampliamente criticadas, ¿no? También, y que, sin embargo, bueno, se proponían desde una emergencia que vivimos, pues una ola de violencia, de intervenir, ¿no? Sobre estos símbolos que están en el espacio público precisamente. Nos pareció interesante esta provocación que tú abrías para también discutir, bueno, más allá de esto, y bueno, sé que tú quieres leernos un fragmento, una parte del artículo que has publicado y que de ahí pues podamos también empezar a hablar, ¿no? De esta reescritura de la historia, también de la idea de patrimonio mismo y de otros temas que surgen desde ahí, ¿no? Y de cómo podemos seguir reconociendo este espacio público también como un espacio de negociación. Entonces, bueno, para esta razón en particular, además que de muchas otras, te hemos convocado y nos gustaría pues poder platicar contigo de estos temas que están alrededor de esto también, pues más en general, más aún y quizás de forma un poco general, de la idea de reescribir, ¿no? Ya que tú pues a esto te dedicas también.
Gracias, Nina. En efecto, si les parece bien, voy a leer unos pedazos del texto que publiqué en 2019. Es que el año pasado estuvo como borrado, pero Uf, en ay, 2019, sí, yo sí, ni cuenta me di. Sí, la verdad que esto exactamente. es un tiempo Lo tuve muy que largo y muy corto, ¿no? La vez, sí. Exacto, tuve que buscar el texto así como en mi archivo por ahí, en fin, pero por si, bueno, porque seguro muchos no lo leyeron y muchas, y bueno, esta es como la base de la discusión. Lo escribí a los pocos días justamente de la marcha feminista que culminó en el Zócalo, pero que en el camino pasó por, sí, la intervención de distintos monumentos, más notoriamente, digamos, la Victoria Alada en Reforma. Y bueno, defender por encima de todo las piedras, los bronces, las columnas, las paredes, las puertas, es un signo del profundo conservadurismo que suele distinguir a la clase política, incluida la que se dice transformadora, la que no se cansa de decir que los cambios vendrán de la mano de una revolución de las conciencias. No hay nada revolucionario en un pensamiento plomizo, detenido para siempre en el siglo XIX, que juzga más valiosos los trastos dejados en las calles por los diversos gobernantes a lo largo de los años, que los reclamos urgentes y vitales de las y los que vivimos aquí. No se dan cuenta de que los monumentos, por lo menos en esta ciudad, no son encarnaciones genuinas de la memoria colectiva, sino ocurrencias de funcionarios públicos, virreyes incluidos, que un día deciden, por ejemplo, conmemorar a Carlos IV con una estatua que representa al rey, que para el momento de su colocación en el Zócalo originalmente, por cierto, ya había sido derrocado, montado sobre un caballo que, detalle casi imperceptible, está a punto de pisar con la pata derecha una aljiba, esto es, una caja para guardar flechas, valioso símbolo mexica. Este es el patrimonio que hay que proteger a capa y espada, con gases lacrimógenos si es necesario, pero sigan defendiendo sus piedras, sus puertas, sus bronces. Sigan mostrándonos ese rostro inconmovible y sus prioridades de mundo al revés. Sigan amurallando los bienes culturales para que nadie inscriba palabras inaplazables, acuciantes en ellos. Eso que ustedes llaman rayonear. Sigan pensando que su trabajo es correr a restaurar los monumentos en lugar de atender las demandas más justas. Sigan en eso, que ya lograron lo que al parecer se proponían, hacernos sentir que ese patrimonio, literalmente la herencia del Padre, no nos pertenece, no nos representa. Ustedes que aman las cosas inanimadas han hecho de esas efigies con las que convivimos a diario sin siquiera mirarlas, monumentos a su propia indiferencia, su impasibilidad. Ese afán de preferir la temperatura de los cuerpos fríos, petrificados, inertes, a la calidez de las emociones y los afectos humanos, no les permite ver que los monumentos no son parte de la decoración urbana, como las esculturas cursis que les gusta poner a cada rato sobre Reforma. No, los monumentos deberían servir de algo, ya sea como auténticos memoriales, lo que ocurre con los antimonumentos, o, llegado el caso, como grandes pizarrones en los que podemos dejarles mensajes que tal vez si bajaran de su nube podrían comprender. Bueno, sigo hablando sobre esta cosa de los monumentos, pero quiero llegar a la parte que me interesa. El ángel de la independencia, que por cierto no es ángel, sino Victoria Alada, hace mucho que se volvió, gracias a su espaciosa y conveniente escalinata, un lugar al que se va masivamente cuando pasa algo. Como por ejemplo que la selección mexicana nos hace el milagrito de ganar algún partido, por menor que sea. Y también es el alto obligado en toda marcha. Es pues un espacio de encuentros, no una conmemoración de nuestra independencia o no únicamente. Ya lo rebautizamos, le cambiamos el giro. Algunos monumentos son obras de arte, como el Guernica de Picasso, pero esto pasa rarísima vez en la historia, así que en absoluto pueden usarse como sinónimos. No veo entonces por qué deberíamos tener con los monumentos los mismos cuidados y consideraciones que sin lugar a dudas otorgamos al arte.
Y perdonarán los grafiteros, pero las pintas dejadas, por ejemplo, en la puerta del Palacio Nacional, tampoco son grafitis. Lo que quiero decir es que no es arte urbano y mucho menos, como piensan los abogados de las piedras, vandalismo. Es algo mucho más puntual y apremiante. Es escritura. Apresurada, furiosa, confusa a ratos, pero escritura. Reescritura, incluso diría, pues lo que se busca es darle la vuelta al discurso vigente que, entre otras cosas, considera que es una cobardía agredir a una mujer, es decir, es una falta moral que merecería a lo sumo un regaño y no un delito que debe ser perseguido. Pero vuelvo al punto. Lo que están haciendo las feministas en las marchas no es pintarle sus puertas al señor presidente, sino mandarle una carta que él se niega a recibir. Y tampoco, tamaño confusión, se trata de un acto de violencia desmedida o irracional, como lo quieren hacer parecer. Ya basta de andar pidiendo que ojalá se ejerza el derecho a la manifestación de manera pacífica, es decir, mansa, es decir, resignada. Si las autoridades parecen negarse a atender el problema porque ni siquiera lo ven, hay que ponérselos por escrito. Estado feminicida. Ese era más o menos el texto. Y ahora releyéndolo pues casi 2 años después, año y medio después, pienso que justo el punto, o sea, que se quedó congelado el asunto por la pandemia, es un asunto del que estábamos discutiendo con mucho ánimo, y bueno, la pandemia nos obligó a todas a guardarnos en nuestras casas, cuando la verdad es que no nos han faltado razones para salir a manifestarnos en estos meses, pero no lo hemos podido hacer. Pero bueno, como que algunos temas surgen de ahí. Traigo algunas imágenes que, Nina, si me permites, me gustaría compartir como para Adelante, muchas que gracias. hablemos, Por supuesto. hablemos sobre ellas, quizá. Perdón, porque quiero aquí... Perdón. Es decir, me queda muy claro, como lo vemos en esta imagen así central de la Victoria Alada, como el punto, o sea, no, lo que vemos aquí es escritura, es decir, son textos y los podemos leer. México feminicida, con nosotras no se juega, la patria mata, amigas se va a caer, la policía nos viola, asesinos, estado feminicida, en fin, son textos que están dejados para ser leídos. Sí, parece una obviedad, pero la discusión se perdía. ¿Y dónde más se pueden dejar estos textos o se pueden decir estas cosas? Si el problema, yo sentía en ese momento, es que justamente no hay ese foro o no es donde nosotras podemos ir y decir, la patria nos está matando. O sea, no estábamos siendo en ese momento y seguimos sin ser escuchadas, sin ser tomadas en cuenta, sin ser vistas. Entonces, una manera de hacerse ver y de hacerse oír es esta, que me parecía muy atinada, ¿no? Viva, por ahí dice, si alcanzan a ver en un pequeño stencil, viva que te quiero viva. O sea, son textos, ya no tenemos miedo, ni una menos, ni una más. En fin, o sea, estas frases que se han estado diciendo nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. No nos vamos a quedar calladas. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Y me queda muy claro que la diferencia con el graffiti, digamos, o sea, quizá en ese texto, digo, ofendí a algunos grafiteros diciendo, esto no son simples grafitis. Quiero decir, el graffiti es una forma de expresión que respeto absolutamente, pero en realidad lo que tendría que haber dicho es que el graffiti tiene otra función completamente. Y en principio, además, es un lenguaje codificado. O sea, a diferencia de estos textos dejados en los monumentos a lo largo de Reforma, en Insurgentes, en el Zócalo, que estaban hechos para ser leídos en voz alta, dichos, el graffiti está hecho para no ser leído. Es un lenguaje
escrito en código, está codificado y solo en los autores o los grupos que pertenecen al mundo del graffiti pueden acceder a este lenguaje. Entonces, es fascinante, no iba por ahí lo que yo quería decir, sino más bien que ¿por qué las pintas dejadas en la Victoria Alada no eran graffiti? Claramente tenían una función opuesta al graffiti, que es, de nuevo, no leerse, o sea, es marcar el territorio, dejar mensajes completamente herméticos, lo opuesto a estos textos y estas intervenciones que estaban hechas para entenderse, para mandar un mensaje no codificado, sino totalmente directo. O sea, Estado asesino, y por ejemplo aquí está esta revisión de este pasaje, ¿no?, puesto en uno de los monumentos, que es el momento en que se le queman los pies, que los españoles le queman los pies a Cuauhtémoc, ¿no?, esta infamia histórica, de alguna manera, pero reinterpretado por las feministas, como diciendo, porque esto sí es una infamia que nos debe seguir además ofendiendo, y por qué no que 10 mujeres sean asesinadas cada día nos parece algo de lo que no deberíamos estar hablando. Entonces, lo que a mí me impresionó también de todo esto fue, primero, como tú decías bien, Nina, como las reacciones inmediatas no solo del gobierno, sino de muchísimos columnistas en los periódicos y en las redes, atacando a las mujeres por maltratar los monumentos, por ensuciarlos, por rayonearlos. Y la primera reacción además es borrar inmediatamente, rescatar el monumento y cerrarlo. Esta imagen de la Victoria Alada completamente clausurada, su base, para que nadie pueda leer. O sea, me parece una reacción pues muy equivocada, muy clara del miedo que tiene el Estado y los gobiernos a que nos manifestemos realmente, y más allá por eso es que sean manifestaciones pacíficas. Yo no veo en dónde escribir textos no sea pacífico. O sea, ¿hay algo más civilizado que la escritura? Me pregunto. Y borrar, o sea, esta imagen, por ejemplo, me parece así sumamente elocuente de lo que trato de decir. O sea, es mandar, por ejemplo, a las mujeres trabajadoras del gobierno del Distrito Federal, o bueno, de lo que era el Distrito Federal, ya delaté mi edad horriblemente, de la Ciudad de México, a borrar, inmediatamente borrar. Una mujer borrando los trazos, las palabras, los signos dejadas por las otras mujeres que hemos decidido o que han decidido finalmente hablar y no quedarse calladas. Me encanta, bueno, el trabajo de las restauradoras con glitter, que todos sabrán, pero que es este grupo de restauradoras que inmediatamente se negaron a restaurar los monumentos, dando muchos argumentos, muchas razones de peso, pero quizá esta es la más clara en el manifiesto que sacaron, diciendo: respecto a las manifestaciones escritas plasmadas en el basamento de la Victoria Alada, este colectivo de mujeres declara como profesionales que reconocemos los valores atribuidos al inmueble como su valor histórico, estético, social, entre otros. Sin embargo, consideramos que dichos valores no pueden anteponerse al valor más importante, el de la vida de las mujeres en pleno ejercicio de sus derechos humanos. Bueno, en fin, esto es lo que me interesó rescatar, y lo que me parece maravilloso es que, a pesar de la valla censora, de la valla que se puso para que no pudiera haber más pintas, para que además esas pintas no se leyeran, no fueran fotografiadas, no hubiera más repercusiones, digamos, de esta intervención enérgica que había tenido lugar días antes, se ponen estas vallas y sin embargo son inmediatamente intervenidas otra vez. AMLO se llama feminicidio y son 10 cada día, vivas y libres. En fin, otra vez, poner por encima, y este es un tema del que podríamos desde luego hablar, Nina, tú me lo sugerías,
en un correo, el palimpsesto. O sea, hay un texto y encima va a haber otro y va a haber otro, y en este caso los que sean necesarios para poder seguir diciendo esto se llama feminicidio, estado feminicida. Si mañana me toca, quiero ser la última. Yo sí te creo. Por Fátima, que era uno de las mujeres tristemente asesinadas en esos días, una de las miles de mujeres asesinadas. Te dije que no. Ojalá así nos cuidaran. Es decir, este despliegue de fuerza, digamos, del aparato del Estado para proteger los monumentos, para cuidar los monumentos. Ojalá así nos cuidaran a nosotras. Ingrid, Fátima. Si tocan a una, nos tocan a todas, ni una menos. UNAM feminicida. Está todavía estaba en el aire el asesinato de Lesbi. En fin, son estos textos que a mí me pareció clarísimo que se trataba de eso, ¿no? Y que no solamente en esa marcha y no solamente en la Victoria Alada o en el hemiciclo Juárez, sino por todos lados, ni una más. Aborto legal ya. La revolución será feminista o no será. Eso es lo que más, esta es la intervención que más despertó en la reprobación, la rabia del presidente de la República, que fue las pintas en el Palacio Nacional, donde vive él y donde despacha diariamente, y su declaración sumamente desafortunada acerca de que le parecía muy mal que le pintaran las puertas, como si las puertas primero fueran suyas y no de todos, y segundo, como si el problema fuera ese, ¿no? Estado feminicida gigante en la puerta del Palacio Nacional. AMLO indiferente. AMLO encubridor. ¿A cuánto el cachito de justicia? Tu silencio es cómplice. La prensa lucra con los feminicidios. Nos están matando. Fuera AMLO. Nos están matando. En fin, creo que son realmente elocuentes estas imágenes, Nina. Puedo seguir, tengo más, podemos parar, hablar un momento y si acaso vuelvo, pero me importaba mucho como revisar los textos, o sea, mostrar qué pasaba, qué estábamos viendo y leyendo en ese momento, ¿no? Claro que sí. Te agradezco mucho, María, en principio habernos introducido el tema que, bueno, que nos parece relevante, como decía al principio, en los dos términos, ¿no? O sea, obviamente por la actualidad de estos temas que también hemos explorado también con otros ponentes en el Quehaceres del año pasado, que empezada la pandemia y pues habiendo reformulado también poderosamente nuestra relación con el espacio público, pues también nos ha hecho pensar, ¿no? Esta y otras emergencias que seguían en el espacio de afuera y también pensar otra vez cómo podemos pensar de reencontrar, ¿no? En lo común físico, en lo común también de la red, otros espacios para negociaciones, ¿no? Para encuentro, para el conflicto también, ¿no? Que es necesario para pensarnos como sociedad, ¿no? Incluso. Entonces me parece que estas imágenes que tú nos muestras, pues obviamente pues inciden en esta reflexión, inciden obviamente en esta idea de reescribir, pues, y de señalar lo que sucede y también pues nos hacen pensar en general sobre el monumento. Yo quisiera señalar, y bueno, con esto recuerdo también a todos los que nos escuchan, que estamos pues aquí leyéndolos, ¿no? Que estamos leyendo lo que nos van diciendo y que pues está muy bienvenida cualquier tipo de conversación, de interlocución que quieran hacer con María, que acá nos está acompañando el día de hoy. Y en efecto, creo que hay un punto, bueno, aparte María Teresa Mesa, que precisamente nos dice saludos cordiales, extraños de las clases presenciales. No, es del museo, porque ella venía siempre a Quehaceres. Y bueno, pues obviamente nosotros también pensaba que fuera dirigido a ti, pero ahora que leí el nombre ya me di cuenta.
Y hay una frase, una pregunta, ¿no?, que hace Verónica Vázquez Horta, que es bastante interesante y que, bueno, nos permite también aclarar una palabra que tú dijiste, que es esta de antimonumento. Y después también pregunta también Verónica, dice, si yo quisiera hacer un monumento, ¿qué requisitos se requieren, no? Bueno, parece pregunta sencilla, pero en realidad pues sí nos da la posibilidad de pensarla también como provocación, ¿no? En efecto, o sea, ¿cuáles son en esta tensión? Y claro, no me encantaría que tú pudieras ahondar más sobre qué es un antimonumento, pero también pensar, ¿no?, juntos, en efecto, qué se necesita para hacer un monumento, ¿no? ¿Quién decide cómo se coloca uno de estos elementos tan variegados como tú mismo describiste al principio de tu artículo que nos leíste en el espacio público y cómo estos determinan una memoria colectiva? De hecho, yo recorrí así para algo bien sencillo para mantener como aquí en la conversación común, recordar la etimología de monumento, y es precisamente pues tener en la mente, ¿no? Es recordar, pero más precisamente es compuesto, ¿no? Para quedarse en la mente, tal cual, ¿no? En latino. Entonces, pues me parecería interesante que también apuntaras, ¿no?, sobre esto. Y luego seguimos, por supuesto. No, claro, qué interesante. Me gustaría saber, Verónica, o sea, ella qué se imaginaría. Me gustaría mucho que ella nos dijera cómo es ese monumento que a ella le gustaría hacer. ¿Sería un monumento a qué? ¿No? Por ejemplo. O sea, en efecto son es una manera de tener en mente, de tener presente físicamente algún asunto que nos parece importante, que nos parece vital de estar recordando. Lo que sucede con los monumentos, como yo decía, apuntaba en ese texto, lo podemos discutir, es que en realidad no le preguntan a la sociedad, a los ciudadanos, justamente qué es lo que queremos ¿no?, conmemorar con un monumento, sino que el funcionario en turno de repente se le ocurre lo que sea, ¿no? Es decir, pongamos un monumento, yo decía en el texto ahí, hay un gran monumento, por ejemplo, a Ho Chi Minh, que fue presidente, en el mejor caso, de Vietnam durante la guerra de Vietnam, comunista, uno de los líderes comunistas en Vietnam. Es rarísimo que en México, digamos, tengamos un monumento a Ho Chi Minh. Digo, a lo mejor habrá varios a los que les parezca muy bien, pero realmente es muy curioso que usemos el espacio público de pronto para recordar cosas que la mayoría de las personas, yo creo que no tienen ya idea, los muy jovencitos, caminando por esa plaza viendo a este personaje, ¿quién fue Ho Chi Minh? ¿Y qué tiene que ver con México? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿De qué? O sea, ¿por qué tendríamos que recordarlo? O sea, ese es el problema de los monumentos para mí. Están vacíos, o sea, no son moldes vacíos. Y el sentido, lo que le puede dar sentido de pronto a un monumento está en nosotros, no en la piedra, sino alrededor. Y lo que ha sido muy lindo de los antimonumentos, que es está como, yo diría casi como contrarrevuelta, esta oposición de la sociedad civil de decir, estos son nuestros monumentos. Entonces, si alguien se fija en Reforma, a lo largo de Reforma se han puesto estos se les llama antimonumentos porque la idea es justo que no funcionen como funcionan los monumentos oficiales, es decir, mal, ¿no? Sino que funcionen para nosotros, que tengan una vida que para nosotros es significativa. Y entonces está el monumento a los 43, está el monumento a las mujeres asesinadas, en fin, son estos monumentos que la gente pone para hablar de las cosas que realmente nos importan. Y el espacio público tendría que poderse usar, y se usa, digamos, para eso, y no para las frivolidades o las ideas de los funcionarios que en general tienen pésimo gusto, ideas malísimas, lo demuestran todo el tiempo, y la toma del espacio público por estos grupos, estas comunidades, me parece maravillosa, digamos. Por eso los antimonumentos. De ahí viene la idea, ¿no? Como de nosotros pongamos nuestros propios monumentos, nuestras propias, lo que sea. O sea,
si ven, el de los 43 es un gran número 43, ¿no? Eso es. No sé quién lo diseñó, pero o sea, es muy claro en su propósito, ¿no? Nos faltan 43 jóvenes que están desaparecidos. Y cada vez que uno pasa por ahí y ve el número 43, lo recuerda. Recuerda Ayotzinapa, recuerda este momento absolutamente trágico de los normalistas. Entonces, bueno, ese es un monumento o antimonumento que funciona, por ejemplo, porque es ¿no? un suceso que nos sigue conmoviendo y que es importante, porque está sin resolver además, ¿no? En fin, por ahí va lo de los monumentos. Pero lo que es interesante, o sea, lo que me pareció interesante también como de las reacciones en su momento y se repitieron más recientemente ya en la pandemia con la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un grupo también de feministas radicales, digamos, ellas se llaman así. Me gustaría volverles a poner, si me permiten otra vez, unas imágenes para que veamos esto. Perdón, voy a pasar para llegar ahí. Bueno, está esta gran intervención en el Zócalo que fue borrada en menos de 24 horas, o sea, este esfuerzo gigante por plasmar los nombres de todas las mujeres asesinadas en los últimos tiempos, es borrado inmediatamente, ¿no? Por el gobierno que, insisto, no quiere que leamos, ¿no? Y bueno, aquí está este grupo de feministas que entró al edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tomaron las instalaciones y, por ejemplo, intervinieron en los símbolos patrios que son tan sagrados aparentemente, y aquí, bueno, están evidentemente escribiendo México feminicida sobre la bandera nacional, pero el caso más controversial y para mí más interesante en cuanto al arte fue la intervención de los cuadros, de los retratos de los héroes de la patria que hicieron estas mujeres. Por ejemplo, aquí vemos, el más famoso fue el caso del retrato de Madero, que está siendo, como vemos aquí, pintado, ¿no? De una manera pues, fantástica. Bueno, a mí me parece digo, polémico, pero súper interesante. O sea, veamos aquí, este es el resultado, ¿no? Este Madero queer, este Madero feminizado, este Madero que, o sea, ¿por qué nos tiene que importar? Esa es la pregunta. El presidente se ofendió terriblemente. Salió a decir que esto sí era lo último de lo último, casi un crimen, ¿no? Meterse con los símbolos patrios, con estos héroes fabulosos, según él, que la verdad en nuestra vida cotidiana, en la vida diaria, no cuentan para nada. O sea, no es en absoluto importante en nuestras vidas Ignacio Madero, ya no es. Y está muy bien recordarlo en su momento, sufragio efectivo, no reelección, en fin, lo que aprendimos en la escuela está bien, son estos constructores de lo que es México, pero México es un país muy problemático, muy fallido. Entonces, la discusión está en otro lado. Los símbolos tienen que ser otros. La discusión tiene que ser otra totalmente. Y entonces, esta intervención sumamente, sí, para mí, pues concienzudamente provocadora, es fantástica. Luego se pusieron además en subasta estos cuadros. A subasta se sacaron no solo Madero, sino Benito Juárez y el cura Hidalgo, lo vemos ahí también con la A de anarquía, expresando, o sea, hay algo que está por encima de esto. Entonces yo en mi texto, eso me parece interesante de esta segunda intervención de los grupos feministas, es que yo en mi texto decía, una cosa son los monumentos y otra cosa son las obras de arte, ¿no? Digamos, como si con esas no nos metamos, es lo que yo sugería en el texto. Y me he tenido como que replantear aquello que dije. O sea, ¿por qué las obras de arte, por ejemplo, tendrían que ser
respetadas, y los monumentos, que para mí no tienen ningún valor, tienen un valor histórico, un valor lo que sea, pero definitivamente un valor estético muy escaso. ¿Por qué los monumentos no y las obras de arte sí? Ahora, la discusión aquí también podría ser, ¿estas son obras de arte? Estos cuadros pintados, la verdad, pues, de una manera, o sea, este hombre no se parece a Madero, en fin, podríamos discutir muchas cosas, pero lo que quiero decir es que me trajo a la mente un caso muy parecido de hace muchísimo tiempo, 100 años, un poquito más, de 1914, que fue, y que me hace pensar que las cosas no han cambiado o no cambian completamente, fue la vandalización, digamos, de este cuadro fantástico del pintor Velázquez, el pintor español, que es este cuadro que se llama La Venus del Espejo, un cuadro bellísimo, digamos, claro, pero muy de la historia del arte que hoy está siendo cuestionada y que ya era cuestionada en 1914, que es esta historia del arte donde las mujeres, en vez de ser parte activa de la construcción de la historia del arte, son simplemente las modelos desnudas, como en la Victoria Alada, como en la Diana Cazadora, en fin. Entonces, este cuadro, que está en la Galería Nacional de Londres, un cuadro de 1647, me parece, una de las joyas, digamos, del Museo Nacional de Arte de Londres, fue vandalizado, pero más de esta manera brutal, tenía vidrio incluso, pero el vidrio fue fracturado y detrás acuchillada por la espalda, digamos, de la Venus del Espejo, por una mujer, Mary Richardson, que era una de las sufragistas. Ya no pensamos en esas cosas porque desde hace cuánto que tenemos derecho a votar las mujeres en todo el mundo, en casi todo el mundo, supongo. México nos tardamos bastante, pero este grupo de mujeres sufragistas también de pronto se vieron en la necesidad de hacerse oír de manera bastante más contundente. Y entonces esta mujer entró a la Galería Nacional y acuchilló esta obra de arte fabulosa, digamos, y esta es una de sus... lo que ella dice que me recordó muchísimo a lo que escribieron las restauradoras con glitter. Mi acto fue premeditado. Pensé larga y seriamente en lo que hice antes de llevarlo a cabo. O sea, lo dijo, es un comentario posterior. El arte me importa como a cualquiera que haya estado esa mañana en el museo, pero me importa más la justicia. Y creo con toda firmeza que cuando una nación cierra los ojos a la justicia y prefiere tener mujeres a las que no solo se les niega la justicia, sino que son maltratadas y torturadas, ahí es cuando digo que una acción como la mía es comprensible. Y aquí la vemos cuando se le está llevando la policía después de haber atentado contra el cuadro. Y este es una especie de flyer que publica la policía, Scotland Yard, en 1914, diciendo que hay que tener cuidado con las sufragistas que han cometido distintos actos de daño a los tesoros públicos, a los tesoros del arte público, y que podrían cometer similares horrores en el futuro. Entonces, bueno, otra vez, quiero decir, después de escribir el texto he seguido pensando en eso y cada vez, ¿no? Porque lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos planteó otra discusión que es el arte, ¿no? Esa frontera entre, ¿no? El arte debe ser esta cosa sagrada, intocable, en la cual, o también es un espacio de reescritura. Esa sería la pregunta, ¿no? Sí, me parece muy interesante el ejemplo que nos mostraste ahora, porque precisamente nos da esta posibilidad, ¿no? Yo pienso que una de las cosas importantes de los antimonumentos es también que son anónimos, ¿no? Quizás también por necesidad, porque evidentemente
juegan, así como estas reescrituras, al límite de la legalidad, ¿no? Entonces, obviamente, pues son acciones que necesitan una cierta un anonimato, pero también me parecen interesantes porque en realidad, en esta distinción que tú decías, las obras sí o no, los monumentos sí o no, pues en realidad también pues reformulan, ¿no? La posibilidad de construir imaginario social también a través de una acción, pues que es al fin de escritura y también estética, ¿no? Porque al fin lo que estábamos mencionando antes, de pensar esta escritura de la historia más bien como un palincesto, me parece bastante poderoso, ¿no? O sea, en efecto, como una manera de mantener al día aquel recuerdo, ¿no? Precisamente en esta idea de operar sobre el monumento, ¿no? Entonces, ¿de qué hoy es nuestra actualidad? ¿De qué hoy debe de mantenerse presente? Por otro lado, también me parecía interesante lo que ibas diciendo a partir de la restauro mismo, ¿no? Y de qué se debería de restaurar y de qué no se debería de restaurar. Me pareció también bastante poderosa esta reflexión que hacían restauradoras con glitter, como esta toma de posición, ¿no? A pesar de reconocer el valor histórico de de este, de este material, ¿no? De este objeto material, edificio, etcétera, pues, sin embargo, ahora, pues esto no se debe de restaurar, ¿no? Porque efectivamente, pues, expone algo que sea bastante interesante. Esto, una vez más, remite a la idea del palincesto, creo yo, ¿no? O sea, de mantener como evidente esta transparencia de los hechos. Entonces creo que da esto, ¿no? Que da como esta idea de también pensar este imaginario social que tenemos visual en la ciudad como un material vivo. No sé tú cómo observes esto, ¿no? Pero quizás todo esto apunte, y yo te preguntaría, ¿no? También a manera de provocación, si es esta una forma de escribir la historia en presente y si es posible escribir la historia en presente, ¿no? O sea, es interesante porque trae como problemas éticos. O sea, por ejemplo, a mí me parece muy bien que las feministas vayan y escriban en la Victoria Alada todo esto, y me parece maravilloso que las restauradoras se hayan negado a restaurarlo. No sirvió de nada, inmediatamente se limpió, punto. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si, por ejemplo, un grupo extremista, como por ejemplo ahora en Estados Unidos, los supremacistas blancos son los que van y pintan en los monumentos, por ejemplo? O sea, ¿eso nos parecería igual de bien? O sea, todo mundo, ¿no? Si abrimos esa puerta, quiere decir que justo como un palimpsesto, o sea, va a haber pintas feministas y luego encima de grupos de extrema derecha, racistas, y luego encima, a lo mejor, no sé, la defensa de los pueblos indígenas, y luego encima, eso es lo que sucede finalmente en la arena pública, y que en las redes sociales eso ha crecido a niveles exorbitantes, ¿no? Como de... yo hablo, pero todas, unos palimpsestos como capas que rápidamente se tapan unos a otros, y que entonces ya no sé lo que se quería decir. O sea, la importancia de específicamente las pintas de la Victoria Alada es que fueron como es la primera vez que un grupo con tanta claridad deja plasmadas sus demandas, una especie de, ¿no?, de llamado desesperado al gobierno en un monumento. O sea, aquí, o sea, no, ¿me entiendes? Entonces, claro, a mí eso me pareció fabuloso, pero ¿qué pasa si es la extrema derecha y el otro, y el otro, y el otro? ¿Hay un límite para esto? O sea, ¿no? ¿Cómo eso se tendría que regular de algún modo? Y entonces, claro, la conclusión de las autoridades es, no, simplemente no se puede escribir en los monumentos, ¿no? Esa es la respuesta. Eso no, los monumentos no se pueden tocar. Eh,
y yo creo que no quedó zanjada para nada la discusión, yo creo que está abierta. Y claro que y yo creo que claro que sí, se debería y podrían tocar, porque no tenemos otros espacios realmente para ser escuchadas. ¿Dónde más podríamos decir esto y justo tratar de dejar estos ruegos? Porque ya es como es un nivel de, ¿no? En fin, ahora, estamos escribiendo la historia, la estamos escribiendo. O sea, de hecho, sí, claro, esto es físicamente y como literalmente una escritura sobre las superficies públicas. Y eso es lo que a mí me parece interesante, pero es una discusión que plantea estas posibilidades. O sea, por ejemplo, los grupos ¿no? O sea, Black Lives Matter en Estados Unidos, comenzaron a tirar todas las estatuas que en Estados Unidos, que había además cientos, lo cual es terrorífico, de hombres, porque eran hombres, que habían favorecido la esclavitud, que habían sido esclavistas, en fin, y se han empezado a tirar esas estatuas, y la discusión es esta también allá, ¿no? Sí, tendríamos que tener derecho como ciudadanos a poder decir qué queremos ver en la calle, qué queremos leer, qué queremos, ¿no? De lo que se esté hablando en cada momento y no, pero claro, los historiadores o sea, está el otro argumento el argumento en contra que diría, pero entonces es borrar, ¿no? O sea, lo que estamos pidiendo es borrar, por ejemplo, en el caso de Black Lives Matter, todo el episodio de la esclavitud en Estados Unidos. Eso es lo que debería pasar, borrar esa historia, borrar el holocausto, o sea, mejor no hablamos de eso, ¿no? Sí. Pues estamos. No, perdón, ¿no? perdón. Concluye. No, sí, tú. No, me parece desafiante, ¿no? Lo que dices, en el sentido que en realidad, pues allí sí se abre un abismo de preguntas, ¿no? O sea, cómo acordarse, cómo pensar esto y también cómo concebir que en efecto este tipo de forma del borrar del espacio público también ha sido un dispositivo histórico que también se ha manejado no solo desde movimientos espontáneos, sino también del poder, ¿no? Y también en algún momento remetíamos, en otra conversación hemos hablado de esto, curiosamente, hablando con Verónica Herbert del silencio, hablábamos un poco de la idea de la damnatio memoria, ¿no? Que implica también esto, que era básicamente este uso de borrar, ¿no? Que surge, bueno, en el que, bueno, digamos que la palabra se retoma de una práctica que era también frecuente en el Imperio Romano o quizás anteriormente, antes del Imperio, quizás en el cual se borraban, ¿no? De cualquier imagen pública, pues aquellos que ya no eran gratos, ¿no? Para la sociedad. Bueno, esto sucedía ahí, pero sigue de alguna manera sucediendo, ¿no? Y bueno, siempre ha sucedido históricamente. Y creo que es súper interesante porque otra vez nos plantea para qué es un monumento, ¿no? Para qué es esta forma de estar en el espacio público y de escribirlo, ¿no? Sí, el hecho de estar, pues, y lo que arroja esta escritura también, en realidad no lo hace también operativo en un cierto sentido. También esta crítica al monumento mismo, esta reescritura de un monumento que en este momento histórico es considerado, pues, discutible, pues también no es una oportunidad de alguna manera de hacer operativo aquel objeto, ¿no? O de operar sobre aquella memoria. Otra vez te lo boto como una provocación, ¿no? Porque estoy también parcialmente en desacuerdo con lo que te digo, ¿sabes? O sea, pienso que son temas muy delicados. Desde luego que lo son. Es todo esto como, por ejemplo, la cultura de la cancelación, ¿no? Que ha tenido, sobre todo, mucho eco en Estados Unidos, ¿no? Como de eso, desaparecer a personajes, figuras complicadas, ¿no? Problemáticas, sobre todo por algunos hombres acusados de abuso sexual, de violación, en fin, pero también de pronto gente que dice
que comete un lapsus o lo piensa, pero lo que sea, cualquier cosa no políticamente incorrecta, y entonces hay que cancelarlo, hay que cancelar a quien sea que esté diciendo algo que no nos parece, que esté, ¿no?, expresando algo que está mal, que ya no va acorde a lo que queremos oír. Es decir, o sea, tú lo decías, finalmente el espacio público es el espacio del conflicto, y ¿quién decide eso? O sea, la discusión que está teniendo ahorita mucho peso, que es sobre las redes sociales. O sea, ¿pueden las redes sociales cerrar cuentas, cancelar, ¿no?, a ciertas personas porque atentan contra X o Y? ¿Deben tener ese derecho? ¿Quién lo decide? O sea, son todos estos, pero yo sí creo, y era un poco por eso ponía el ejemplo del Monumento de los 43, que sí se vuelven operativos, funcionales, desde luego. O sea, pero quizá la vida de los monumentos debería ser breve, quizá. O sea, esta idea de que deberían existir por siempre, ¿no?, estos, ¿no?, monumentos que tienen 200 años, de temas y asuntos que ya nadie se acuerda, a nadie le importan y son feos, además. El caballito, el otro caballote de Sebastián, que me parece las cosas más feas que puede haber en una ciudad, en fin. Están ahí, digamos, ya sin propósito. O sea, el monumento debería tener un propósito, que es recordar algo, conmemorar, juntos, ¿no? Hacer memoria juntos. Y entonces, si de repente han pasado 200 años, ya no. O sea, el monumento tendría que tener la vida que tienen las ideas, que tiene la importancia de los sucesos, que tiene, supongo, o sea, debería haber una periodicidad, o sea, un momento en que este monumento ya no tiene sentido, lo tiramos, punto, y ponemos encima uno nuevo, ¿no? No sé, a lo mejor para alguien esto es muy radical, porque justamente la idea es ir acumulando la memoria y la historia, ¿no? O sea, esta acumulación de cosas. Está ahí, es una frontera súper delgada, ¿no? ¿De qué lado estás? ¿Qué sería lo mejor para la vida de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo. Por supuesto que surgen ideas y de alguna manera, pues era bien interesante también la imagen que nos mostraste de la intervención, ¿no?, en el Zócalo, pensando también en esta, bueno, desafortunadamente fue demasiado breve, pero también en esta posibilidad de impermanencia, ¿no? O sea, cómo pensar Sí. cómo esto quizás pueda tener una vida. Mira, sigo un poco leyendo y bueno, Verónica nos decía, tú le preguntabas para qué sería un antimonumento para ella, entonces ella contestaba: la mujer en su esencia de amor y de poder que representa en la familia, en la sociedad y el principio. Bueno, esta es su idea. Y ella también pues hacía una pregunta que pues parece que pueda también hacer pues interesante, que es cómo sería un héroe, bueno, un héroe en la actualidad para hacer historia, dice ella, dice Verónica Vázquez Horta. Ivette dice: es un punto de vista, dice a propósito de la conversación, creo, opinión respetable, pero no coincido. No, pues Ivette, de hecho, está súper bien que lo manifestes, y por supuesto que aquí estamos para discutir este tema que entendemos que es pues un tema que tiene, ¿no?, su complicaciones, y que hay puntos de vista, y lo estamos intentando leer también a la luz de sucesos, ¿no?, históricos, por ejemplo, como lo que nos mostraste de la suffragette, que no me acuerdo ahora el nombre preciso, pero claro que acá estamos en la escucha, ¿no?, también de otras opiniones que puedan haber. Pero creo que es interesante esto que dice Verónica Vázquez sobre los héroes, ¿no? Sobre, quién sabe, o sea, también pensar quizás monumentos que, no sé, no necesariamente son para héroes, ¿no? Pensar otras formas, por ejemplo, la idea misma del antimonumento de alguna manera apunta hacia ahí, ¿no? No es que construya héroes, más bien
recuerda, ¿no? Más que nada, pues, eventos que son todo menos heroicos, quizás. ¿Tú cómo ves o piensas que sea posible pensar héroe? Sí, pues si acaso pensaría, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente es, habría que hacer forzosamente un monumento a los héroes, pues yo haría un monumento al personal de salud en la pandemia, por ejemplo. O sea, claro, eso me ha parecido sumamente heroico. Los médicos, ¿no? las médicas, los enfermeros, las enfermeras, la gente que está salvando vidas en los hospitales. Bueno, eso es lo más heroico que puedo pensar en ahora y en ningún otro momento. Pero desde luego creo que sí, que yo creo que la idea del antimonumento por eso es tan eficaz, porque no es a una persona o incluso no es a un hecho puntual, la independencia de México, como el ángel de la independencia, ¿no? Sino a una situación, están hechos para que estemos recordando todo el tiempo algo que nos falta, algo que no se ha cumplido, algo que está siendo doloroso todos los días, como los asesinatos de mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente está en el opuesto al heroísmo y está hecho más bien para, en efecto, usar el espacio público como un gran pizarrón, una gran pizarra en la cual estamos escribiendo las cosas que nos están pasando, que sentimos, que tememos, que, ¿no? Especialmente con este gobierno, con todos, pero en ahorita, por hablar de ahorita, los canales de diálogo están completamente cercenados, o sea, no hay manera de comunicarse, o sea, el presidente cada vez que ha podido ha dicho que las mujeres están para cuidar a los enfermos, que la familia es el núcleo en el que va a hacer, que es tan buena la familia que va a lograr que ya no haya violencia, o sea, cosas absolutamente delirantes y fuera de la realidad, y las mil y un maneras de decir no me importa lo que les está pasando a las mujeres. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Con quién hablamos? ¿A quién le decimos? ¿Cómo nos hacemos oír? Y yo creo, una de las vías ha sido esta. Escribir en la plaza pública, en el afuera, decir las cosas así, con esa violencia, yo no llamaría violencia, esa energía, esa determinación, digamos, ¿no? Algo así. Uh-huh. Sí, decía Alma Cardoso, que te estaba leyendo, decía el monumento como espacio para la estética política al Arancier y agregaba relacionalidad desde el conflicto, ¿no? Son como dos apuntes que ella hace sobre la discusión, bueno, la opinión, ¿no? que estás dándonos al respecto. No sé si quieras decir algo al respecto o a la referencia. No, totalmente. O sea, en vez de que sean estas, o sea, yo lo ponía en el texto, o sea, son estas, digamos, ¿cómo llamarlos? Elementos semidecorativos que están puestos en la ciudad, en los cuales uno nunca repara si vas en el camión, manejando, caminando, pasas de largo. Yo creo que muchísima gente en su vida se ha detenido a ver qué es cada cosa, ¿no? Que hay el monumento de los indios verdes, que es una cosa como de marcianos delirante, el Cristóbal Colón, en fin, como estas figuras, o sea, la gente pasa y no las ve, punto. Y sin embargo están ahí, ocupan mucho espacio, están, ¿no? digamos, en el centro de la vida pública y podrían tener una utilidad. O sea, sí podrían de pronto ser espacios que usamos activamente y con los que nos relacionamos de una manera muchísimo más, pues sí, política, y muchísimo más inmediata, ¿no? O sea, yo a lo mejor podría proponer eso, claro, de hecho lo pensé y me eché para atrás, pero poner o sea, simplemente estas son superficies en las cuales hay que escribir, ¿no? Lo veo así.
que podríamos escribir, ¿no? Claro, claro, estoy pensando, bueno, y paso a paso nos vamos acercando al cierre. No sé si, eh, sí que hay personas que dicen que quieren agregar algo. Bueno, aquí estamos para unas últimas preguntas. Por ejemplo, Verónica nos dice, no podemos ser enemigas de nosotras mismas, respetemos el principio y la esencia de la mujer a través de la vida misma. De acuerdo, bueno, es una opinión y como toda bienvenida, ¿no? Porque evidentemente, pues repito, este es un espacio para platicar estos temas. Y al respecto de esto, yo estaba pensando ahora que estábamos interrogándonos y también pensando precisamente este conflicto que nos recordaba Alma como posibilidad de relacionarnos también, ¿no? O de discutir o de poner en la mesa. Yo agradezco también pues la opinión de Ivette que dice, pues no estoy de acuerdo, y este desacuerdo es muy interesante, ¿no? Es muy importante para pensarnos, creo, como sociedad. Y sí, tal cual yo haciéndote un apunte más, una provocación más para ir como hacia el cierre, diría, hasta estas escrituras de grupos, no sé, racistas, que pueden parecernos como efectivamente muy violentas, al fin también ponen en la mesa una discusión, ¿no? Que quizás abra un conflicto en lo cual nos declaramos obviamente, espero, contrarios, ¿no? Al racismo, pero sin duda, pues sí, quizás esto tienen este poder de activar la discusión. Absolutamente, absolutamente. No por... yo también quiero lanzar una provocación y decir que, o sea, ese es todo un tema que ya no, tal vez ya no da tiempo aquí, pero porque no solamente se pintó la Victoriana, al fin se rompieron los parabuses, se rompieron las vitrinas de las tiendas en Reforma, es decir, hubo estas acciones muchísimo más violentas, digamos, y la discusión acerca de como por qué están tan enojadas las mujeres. O sea, ese es lo que está detrás de algunos críticos, como por qué, o sea, oigan, pues hay que ser pacíficas, ¿no? Cuando en algún lugar yo, por ejemplo, no iría y rompería vitrinas. O sea, yo voy a la marcha y llevo mi cartel, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es mi manera de ir a la marcha feminista. Pero puedo perfectamente entender que haya mujeres jóvenes, sobre todo las más jóvenes, que estén muy enojadas de vivir en este país, de no poder salir a la calle con tranquilidad y de que entonces haya que parte de esta escritura es violenta, claro. Y eso no, ya a mí no me parece que no me parece que sea operar contra nosotras mismas, pero es una discusión, precisamente, que sería interesante tener, ¿no? Claro que sí, ¿no? O sea, como esto, pues hay estos espacios de conflicto, bueno, surgen voces, ¿no? Surgen voces. Ahora, una opinión más de Mónica Muñoz Cid dice, creo que los monumentos hablan de historia y hace falta crear algunos de historias más cercanas, no esperar a la historicidad, ¿no? Que es una opinión, Bien. bueno, que también, pues, sí, creo que es más... bueno, que es de acuerdo con lo que tú estabas diciendo y que de alguna manera pues también pudiera hacernos pensar a lo que estábamos diciendo antes respecto a esta escritura en presente que puede abrir a múltiples conflictos, como mencionábamos, pero que al fin también pues en efecto habla, ¿no? De un presente que es vivo, que es presente y que bueno, creo que algo que fue interesante destacar y que nos hizo destacar con este caso de la sufragette es que en efecto, además, estos fenómenos de la escritura y en esto, pues, también pensando que esta escritura no se limita en efecto a este movimiento feminista, lo usamos como caso, ¿no? Para hablar también de otros. Pues es también algo que ha sucedido históricamente, ¿no? Que ha sucedido en muchas ocasiones esta idea de intervenir sobre obras, sobre símbolos, sobre, me viene a la mente la censura, ¿no? De la Capilla Sistina, para decir un clásico, y Daniela de Volterra que le ponía los chones, ¿no? Para que no fueran indecorosos. Sí, sí. O sea Total. que sí hubo casos. Y creo que, no sé, me gustaría quizás ir, si no hay otras opiniones, ir concluyendo, ¿no? Como
sobre esto, o sea, estar pensando cómo, qué onda, ¿no? ¿Qué piensas? Si quisieras hacer algunas notas también sobre un pasado que pueda hablar del presente y de esta idea de reescribir, ¿no? Como algo que al fin es un proceso mismo de la memoria. No, o sea, sí, yo insistiría en el punto en que me parecía o sea, me pareció un gesto sumamente poderoso y lindo de las restauradoras con glitter, decir, no vamos a borrar las palabras hasta que se cumpla lo que están pidiendo. O sea, básicamente eso es lo que trataban de decir. Es decir, estamos diciendo esto, pidiendo cosas que no se cumplen y que no pasan. Y hasta que no pasen, deberíamos poder seguir teniendo la imagen de estos textos tan provocadores y tan, ¿no? Alteradores de la vida cotidiana, porque ese es el punto, ¿no? En la vida cotidiana uno no quiere estar leyendo, ¿no? Vas en tu coche y estado feminicida, nos están matando, los policías nos violan. O sea, estas frases sumamente fuertes, pero completamente verdaderas, no es lo que en principio uno está queriendo leer, digamos, eso es en la idea, me imagino, por ejemplo, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, debemos vivir en armonía y paz, ¿no? Pues eso es lo que estamos diciendo y por eso lo tenemos que poner por escrito, porque no se está cumpliendo. Y entonces me parecía muy buena esa propuesta. No vamos a borrar o no vamos a colaborar con ustedes en la desaparición de estas frases, sí, no, mientras sigan sucediendo 10 asesinatos de mujeres todos los días. Uh-huh. Porque o sea, nosotros todo esto es en un nivel, pues finalmente casi yo diría retórico, hablamos de arte, pero en la realidad hay 10 mujeres asesinadas todos los días. Y entonces, eso es lo que debería importar. También ¿no? Se dijo mucho. O sea, ¿por qué estamos discutiendo sobre esto cuando el problema es este? Entonces, en fin. En Claro. fin, creo que es un tema, o sea, es un tema, sí, que es una frontera muy delgada entre ¿no? Sobre todo para las buenas, se ve, ¿no? Como la gente que en la ciudad se escandaliza y le parece mal que estés viendo que te estén recordando todo el tiempo que la cosa está horrible, ¿no? O sea, como que los monumentos deberían ser completamente inocuos. Esa es la propuesta, ¿no? Que no hagan daño de nada, ni recuerden nada, ni a nadie le importen. En vez de que tengamos, en fin, la presencia de estos antimonumentos o de estos textos diciéndonos, este es el país en el que vivimos. Sí. Totalmente. Mira, hay otras dos preguntas, dos apuntes que me parecen me parece muy interesante la conversación, la verdad. Creo que se pudiera extender y que pudiéramos pensarla también en otros casos, en otras profundidades históricas, obvio, y con otros tiempos, ¿no? Pero, por ejemplo, dice Verónica Vázquez, la misma que ha estado interlocutando, hagamos del presente algo mejor. Y bueno, creo que todas estamos acá con esta intención, ¿no? Y auspicio, augurio de pensar que sí podamos construir, ¿no? Un presente mejor. Creo que es algo con el que nos encuentra de acuerdo, ¿no? A todas y que precisamente la conversación es viva por eso, ¿no? Para ver cómo se puede. Y José Pepe interviene y dice, el día que generen espacio en los medios de comunicación para estos grupos, se harán presentes, pero mientras sigan pasando programas que aumenten la violencia, como las narcoseries, pues está difícil hacer un cambio en el colectivo social. Creo que abre un tema, ¿no? También que es interesante, como qué tipo de imaginario se favorecen, ¿no? Qué tipo de relatos de la violencia también se enaltecen, y obvio, ¿no? Como, en efecto, justo hoy yo estaba dando una clase, estábamos platicando de esto, ¿no? De cómo, pues también se abren
de lo problemático de este tipo de medios de comunicación. No sé si quieras hacer alguna anotación sobre esta forma en la cual en los medios de comunicación se relata la violencia, María. Cómo se hace esta escritura de crónica, ¿no? Más bien, también, de crónica o también de reelaboración simbólica, como puede ser la ficción de una serie. No, sin lugar a dudas. Creo que nos falta, digo, es algo que siempre, o sea, es una teoría que se viene diciendo, ¿no? O sea, los niños crecen con, ¿no? Viendo constantemente la violencia representada gráficamente, como con mucha claridad, y luego pues, podrían devenir en estos adultos que repiten estos patrones que aprendieron en la infancia, por ejemplo. Creo que no está suficientemente estudiado, o sea, yo no me atrevería a decir que una cosa sea causal de la otra abiertamente, pero sí creo que hay un doble rasero para todo, o sea, que es, en efecto, o sea, estamos rodeados de representaciones de gran violencia donde eso está bien, y lo que sí es un hecho, pero a lo mejor no tiene que ver con eso, es que en este país hemos normalizado la violencia. Es decir, hay, ¿no? 10 mujeres asesinadas todos los días y 80 personas diarias. Entonces, y nadie, ya no nos parece una cosa terrorífica, como de números de guerra escalofriantes. O sea, estamos manejando números o sea, estadísticas de violencia que se equiparan con las peores zonas de guerra en el mundo. Y eso nos parece normal. Y eso, ¿no? O sea, lo oyes en el noticiero de la mañana, lo ves en las revistas, bueno, antes en los puestos de periódicos, digamos, el Alarma, las revistas, ¿no? El periodismo amarillista. En efecto, hemos llegado a un nivel de adormecimiento, ¿no? En el cual, especialmente si se trata de las mujeres, por ejemplo, hay un caso reciente de un artículo, me pareció maravilloso, de una mujer pidiéndole a los hombres que se pronuncien porque Morena, el partido del presidente, ha nominado como candidato a la gobernatura de Guerrero a un violador. Punto. Abiertamente un violador. Y entonces esta mujer decía, ¿por qué los hombres no se pronuncian? ¿Por qué siempre son, o sea, todas las mujeres estamos escandalizadas y los hombres callados? Y entonces acaba de salir una carta firmada por, no sé, 300 hombres diciendo, sí, sí estamos horrorizados, pero nunca se les había ocurrido, no se les habría ocurrido, digamos, solitos, decir, sí, o sea, como si fuera un asunto de las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, creo que vivimos una cultura muy entumecida, adormecida, como con unos niveles de aceptación de la violencia que en cualquier país europeo sería así, todo el mundo estaría con los pelos de punta del espanto en el que estamos viviendo. Y aquí es como... Y también, en efecto, creo que pues... pero no, a lo que voy es que no necesitamos la violencia de la televisión, la tenemos aquí afuera, o sea, de todos modos. Totalmente. Bueno, María, creo que hemos hablado suficientemente de este tema, aunque, bueno, más que nada el tiempo se va cerrando. Ahora voy a revisar si hay otro comentario final acá afuera, pero pues ya creo que se ha ido nuestro tiempo. Yo te agradezco mucho. Espérame un segundo porque bueno, hay un comentario de Verónica, en efecto, perdón, ahora que abrí, que dice, sembremos respeto, amor a nosotros mismos. Muchos niños en la actualidad están creciendo con mucha violencia y sobre todo esta pandemia está dejando a muchos niños sin papá y mamá. Trabajemos en el amor y en el respeto, pues son nuestro presente. Bueno, gracias Verónica por haber participado también y todos los que han participado en este debate. María, te agradecemos tu participación y bueno, en esta y en las próximas conversaciones seguiremos pensando
temas que tienen que ver con nuestro presente y que también tienen que ver con estas escrituras históricas. Entonces, pues los esperamos a todas, a todos en 2 semanas, un miércoles cada 2 tenemos el programa de quehaceres y en el próximo tenemos la artista Tania Pérez Córdoba que participa en la exposición que cura Tatiana Cuevas y que será próximamente visible en las salas del Museo Amparo. Un saludo a todas, a todos. Gracias, María, y gracias. Gracias. Muchas gracias al Museo Amparo. Muchas gracias a Nina especialmente. Y sí, gracias a Verónica y a todas las que por ahí estuvieron. Gracias. Hasta pronto. Espero. Hasta pronto. Un saludo.